Carlos Alvarado era un hombre de negocios exitoso, conocido por su inteligencia y su capacidad para obtener lo que quería. Sin embargo, sus logros profesionales no lo hacían popular entre sus viejos compañeros de escuela, quienes lo veían como alguien arrogante y distante. En una ocasión, al recibir una invitación para el baile de antiguos alumnos de su secundaria, Carlos decidió asistir, no porque deseara reunirse con viejos amigos, sino porque pensaba que podría ser una noche de distracción. Entre los nombres que figuraban en la lista de asistentes, uno llamó su atención: Isabel. Recordaba a Isabel como la chica más tímida de la escuela, una joven cuya apariencia física era constantemente objeto de burlas. A lo largo de los años, Carlos nunca se interesó en ella, pues era considerada por muchos como la más fea del grupo. Aún así, por alguna razón desconocida, Carlos sintió que su presencia en el evento debía ser algo diferente, así que pensó en invitarla como su acompañante. Cuando Isabel recibió la invitación de Carlos, no podía creerlo. Durante años, había sido objeto de burlas y desprecios por su apariencia. Sin embargo, Carlos era diferente a los demás. No podía entender por qué la había elegido a ella y no a alguien más, pero se sintió halagada y emocionada al mismo tiempo. A pesar de sus inseguridades, decidió aceptar la invitación, aunque sabía que ir a ese evento sería una experiencia de emociones encontradas. El baile de antiguos alumnos era una oportunidad para reencontrarse con viejos compañeros, pero Isabel no podía evitar recordar cómo la habían ignorado, ridiculizado e incluso dejado de lado en el pasado. A pesar de sus temores, pensó que quizás era el momento de dejar atrás esas viejas heridas y mostrarse tal como era, sin importar lo que pensaran los demás. Isabel se preparó para la noche con una mezcla de nerviosismo y determinación. La noche del evento, Isabel se arregló con esmero. Aunque no contaba con la belleza convencional que muchos esperaban, había aprendido a cuidarse, a vestirse con gusto y a resaltar sus propios rasgos de forma sutil. Cuando llegó al salón del baile, los ojos de todos se volvieron hacia ella y Carlos. El silencio momentáneo que se produjo al verlos juntos hizo que Isabel se sintiera incómoda, como si todos estuvieran analizando cada uno de sus movimientos. A lo lejos, vio las miradas curiosas de aquellos que, años atrás, la miraban con desprecio. Sin embargo, Isabel decidió ignorarlas. Mientras tanto, Carlos se dio cuenta de que ella había cambiado mucho desde aquellos años, pero no solo en su apariencia. Había una elegancia y madurez en su comportamiento que nunca había notado antes. Al verla allí, de pie junto a él, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y sorpresa. Isabel no era la misma chica de la escuela secundaria, y él comenzaba a darse cuenta de que la superficialidad que había sido tan común en su juventud ya no tenía importancia. A medida que la noche avanzaba, las viejas dinámicas entre los compañeros de clase comenzaron a surgir de nuevo. Algunos se acercaron a saludar a Carlos, felicitándolo por su éxito, mientras que otros se acercaban a Isabel con una mezcla de curiosidad y desdén. A pesar de los esfuerzos de Isabel por disfrutar de la velada, no pudo evitar sentirse observada. Carlos, al ver cómo algunos de sus antiguos compañeros se burlaban en silencio de Isabel, decidió acercarse a ella y hablarle más de cerca, para hacerle sentir que no estaba sola. De alguna manera, él también sentía una incomodidad creciente al darse cuenta de cómo sus amigos seguían siendo tan superficiales y crueles. Mientras conversaban, Isabel comenzó a relatarle cómo se sentía al estar en ese lugar, cómo años atrás había soñado con ser aceptada por sus compañeros, pero cómo finalmente se había dado cuenta de que la aceptación de los demás no era lo más importante. Carlos la escuchaba, asombrado por la madurez que ella demostraba. A lo largo de la noche, el baile continuó con un ritmo relajado, pero para Carlos y Isabel, todo había cambiado. Isabel comenzó a disfrutar más de la velada. Aunque al principio había sido consciente de su imagen, poco a poco se dio cuenta de que nadie estaba tan preocupado por su aspecto como ella misma lo había sido durante años. Su conversación con Carlos le ayudó a liberarse de esas preocupaciones superficiales. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió relajada y aceptada. Mientras observaba a los demás, notaba que, aunque algunos seguían juzgando a las personas por su apariencia, otros parecían estar más enfocados en lo que había detrás de la superficie: la personalidad, la inteligencia y la calidez humana.
Isabel entendió que la belleza no se limitaba a lo físico y que ella era valiosa no solo por su apariencia, sino por la persona que era en su interior. Carlos, al ver cómo se desarrollaba la conversación y cómo ella brillaba, comenzó a reconsiderar su propio concepto de belleza. Mientras la noche avanzaba, Carlos se encontraba en un dilema interno. Siempre había pensado que el éxito, el dinero y la posición social eran lo más importante en la vida. Pero ahora, al observar a Isabel y escucharla hablar sobre su vida, comenzó a cuestionar esos valores. Recordó cómo, en su juventud, él también había sido superficial, y cómo había dejado que la opinión de los demás dictara sus acciones. Carlos pensaba que ser rico y exitoso lo colocaba en una posición superior, pero a medida que pasaba más tiempo con Isabel, veía en ella una calidad humana que muchos de sus antiguos amigos no tenían. Isabel no solo era una mujer inteligente y amable, sino que también había aprendido a ser fuerte a pesar de los desafíos que había enfrentado. Carlos se dio cuenta de que la vida de éxito que él había cultivado no lo había hecho tan completo como pensaba. Isabel, con su autenticidad y calidez, le ofreció una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importaba. Mientras la noche continuaba, Isabel también experimentaba una transformación personal. A medida que interactuaba con Carlos y los demás antiguos compañeros de clase, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. En su juventud, había temido esta noche, pensando que sería un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin embargo, al enfrentarse a sus viejos compañeros y a su propia inseguridad, se dio cuenta de que ya no dependía de su aceptación o aprobación para sentirse bien consigo misma. Al contrario, había crecido en sabiduría y confianza en sí misma. Durante su conversación con Carlos, comenzó a comprender que su verdadero valor radicaba en ser fiel a sí misma, sin importar lo que los demás pensaran. Isabel estaba en paz con su vida y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que la belleza que tanto había buscado siempre había estado dentro de ella. Al dejar de buscar la validación externa, se permitió ser completamente ella misma. Carlos, al escuchar a Isabel y ver cómo se desenvolvía en el evento, no pudo evitar sentirse avergonzado por su comportamiento pasado. Recordó con claridad los momentos en los que había sido cruel y superficial, cuando se había burlado de aquellos que no cumplían con los estándares estéticos que él consideraba importantes. Se dio cuenta de que había perdido muchas oportunidades de conocer a personas verdaderamente valiosas, como Isabel, debido a sus prejuicios y su enfoque en lo superficial. A medida que la noche llegaba a su fin, Carlos sintió un doloroso arrepentimiento. Sabía que, en el pasado, había dejado que la imagen de Isabel lo nublara, sin darle la oportunidad de demostrar quién era realmente. El Carlos que había conocido esa noche no era el mismo que había sido en su juventud. Mientras observaba a Isabel, comprendió que las lecciones más importantes en la vida no se aprendían en las escuelas de negocios, sino en los encuentros más inesperados y humanos. Al final del evento, cuando los demás comenzaron a irse, Carlos y Isabel se quedaron juntos, compartiendo una última conversación antes de partir. Aunque el ambiente había sido tenso al principio, ahora ambos se sentían más cómodos, como si una conexión genuina hubiera nacido entre ellos. Isabel le agradeció a Carlos por su invitación, por haberle dado la oportunidad de mostrar una faceta de ella que nunca había sido vista en la escuela. Carlos, por su parte, le expresó su gratitud por haberle enseñado que el éxito no lo es todo, que la verdadera belleza y el valor de una persona radican en su carácter y su humanidad. Al despedirse, ambos se sintieron más ligeros, como si la noche hubiera servido para sanar viejas heridas y forjar una amistad inesperada entre ellos. Aunque las circunstancias que los habían reunido parecían ser producto del azar, ambos sabían que la noche había cambiado sus vidas para siempre. Al final de la noche, Carlos y Isabel se dieron cuenta de que la vida les había ofrecido una oportunidad única para crecer y aprender. Mientras caminaban juntos hacia la salida del evento, ambos compartieron una sensación de satisfacción, sabiendo que, aunque sus vidas habían seguido caminos diferentes, esa noche había marcado un antes y un después. Carlos ya no veía a Isabel como la chica fea que conoció en la escuela secundaria. Ahora la veía como una mujer increíblemente fuerte, llena de sabiduría y gracia. Isabel, por su parte, había aprendido a valorar su propia identidad sin depender de la opinión ajena. Al despedirse,
Ambos acordaron mantenerse en contacto, sabiendo que, aunque no serían los mejores amigos, lo que habían vivido juntos esa noche los había unido de una forma profunda y verdadera. La superficialidad y las expectativas externas habían quedado atrás, dando paso a un entendimiento más profundo sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.